Estamos transmitiendo a través, para los que nos preguntan, estamos transmitiendo a través del Facebook de Fundación Hastinapura, a través de Hastinapura Parque Centenario, a través de Asociación Mundial Hastinapura de Uruguay. Acabamos de recibir a Fabiana Marges y ahora recibimos también a Marcelo Baravino, codirector de la Escuela de Varadero. Buenas noches, Marcelo, bienvenido a esta presentación. Gracias, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido también Pablo Mestre desde Neuquén en esta transmisión que estamos haciendo desde diversos lugares, junto con una imagen para todos aquellos que conocen del Centro Pedagógico Tucaram de la Fundación Hastinapura en la localidad de Francisco Álvarez. Buenas tardes, Pablo, bienvenido a esta presentación luego de todos estos avatares técnicos que hemos estado tratando de salvar, pero ya estamos finalmente en línea a través de Facebook. Buenas tardes a mis queridos amigos Gustavo, Fabiana y Marcelo, a Miriam Ramírez, la directora de Editorial Hastinapura, que también se está sumando, a la querida gente, amigos y amigas que nos acompañan en el encuentro que nos reúne, cuyo interés, en realidad el interés es nuestro, de este grupo que representa un grupo mucho más grande de discípulos de la Fundación Hastinapura. Es nuestro anhelo darles a conocer la edición de un nuevo libro de la profesora Ada Albrecht, para algunos o muchos de nosotros, una madre espiritual en el sentido de alguien que inspira, que orienta, que guía, que estimula. Y bueno, la idea de hoy es lo que habitualmente se llama la presentación de un libro. La presentación de, en este caso, un libro que nos trae enseñanzas de autoconocimiento y contemplación en un, digamos, formato hindú, porque en este caso son algunos textos que luego vamos a comentar mejor, algunos textos muy propios de la filosofía de India, pero en los cuales la autora vierte más bien su propio aprendizaje y su propia síntesis del andar en el camino espiritual, y particularmente el de vivirlo y practicarlo, y les diría directamente encarnar el camino espiritual. No ya como una práctica, sino como una forma natural de ser y por ende de vivir. Este libro no es el primero, es más bien, hay numerosos libros de la profesora Ada Albrecht, editados mayormente en la editorial Hastinapura, algunos en otras editoriales, alrededor de 50 tal vez entre las obras propias y las traducciones, y con un amplio temario que va desde filosofía mística y oración, escritos en su modelo tradicional, y también enseñanzas para la paz del corazón, por decirlo así, a través de reflexiones, novelas, cuentos, poesías y también canciones. Pero aunque este libro viene tras una sucesión de numerosos escritos previos, la historia lo sitúa entre uno de los primeros compuestos por ella, porque justamente plasman un momento en su vida en la cual condensa o resume algunas de los ideales que siempre la motivaron a través de la enseñanza directa de unos monjes hindúes que, más que enseñarle filosofía hindú, le enseñaron los fundamentos de la vida espiritual. De alguna manera, la vida de la profesora Ada Albrecht ha sido un encarnar la vida filosófica, la vida espiritual, en cuanto a sus innumerables acciones y actividades completamente desinteresadas, sin afanes personales, sino más bien pensando en el bien del prójimo, en el bien de quienes la rodean, que de alguna manera en sus reflexiones alcanzó a vislumbrar que buena parte del sufrimiento por el que transitamos se debe a nuestra falta de claridad, a nuestra ignorancia respecto de cuestiones fundamentales del vivir, del ser, y particularmente de nuestra verdadera naturaleza. A la luz de ese anhelo y de ese ideal,
Con el tiempo surgió la Fundación Hastinapura, la editorial Hastinapura, que es la que tuvo el honor de editar este libro y organizar esta presentación. Y de alguna manera quienes hoy estamos con ustedes y que Gustavo mencionaba, somos discípulos de Ada, particularmente en cuanto que tratamos de seguir su ejemplo de acción inegoísta, de acción puesta a los pies del bien, de la verdad, de la belleza, de Dios, y con el único afán, el humilde afán de acercar a nuestros prójimos un poco más de luz y claridad con la cual transitar mejor y más plenamente en estos rumbos de la vida. Pero bueno, soy simplemente el presentador del evento, así que no debería extenderme mucho más. Pero les digo que con mucho cariño nos hemos reunido para preparar este momento en el cual les vamos a compartir ideas del texto, anécdotas de la autora cuando le tocó, porque ustedes saben que dimos en llamar a este encuentro un viaje, ¿no? Un viaje que tocó a la autora hacer a India, y a partir de allí cómo se resumieron y se presentaron de una manera clara los ideales que la autora luego plasmó en todas sus obras artísticas de bien para el prójimo. Bueno, con esta presentación previa, reiterando mi gratitud por la compañía de los que ahora están con nosotros y también de aquellos que en algún momento tendrán ocasión de sumarse o de ver posteriormente, repasar este encuentro, sería un buen momento para comenzar justamente situándonos en cómo sucedió que la profesora Ada Albrecht de alguna manera llegó a tener contacto con estas enseñanzas y de alguna manera luego nosotros lo veremos ahora plasmado en un libro, pero en su momento fue una experiencia vital. Y Marcelo Baravino tiene recopiladas para nosotros varias de esas anécdotas y bueno, aquí está Marcelo, si te parece bien, podrías acercarte a nosotros a través de la imagen y relatarnos. Claro, Te claro, puedo, Pablo. antes de darle paso a Marcelo, Pablo, te puedo pasar a vos la posta para que lo acompañes a Marcelo con las imágenes. Claro que sí, claro que ¿Sí? sí. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, retomando un poco lo que decías, Pablo, ¿no? Con respecto a, digamos, alguien que edita libros, uno dice un escritor, una profesora, ¿no? Retomando esa idea que tiene mucho que ver, digamos, con gran parte del relato, porque este viaje, los textos, tienen más que ver con una condición de madre con respecto a no solamente sus discípulos, sino con respecto a toda criatura humana, ¿no? Cómo cuidar, cómo velar por el alma, por el corazón, por la mente de todas las criaturas humanas. Y un poco tiene que ver con una historia de vida que va más allá inclusive de este viaje, sino con una condición espiritual que se muestra en, como lo decimos a nuestra madre, desde muy temprana edad, con una devoción a Dios, con una devoción a la verdad, devoción al bien, permanentes en toda su vida y unos sentimientos amorosos para con toda criatura humana y no humana, ¿no? Y como les decía, esta condición que se muestra a través de toda su obra, teniendo poesías que para todos los que les gusta la poesía y gustan de ella, vamos a encontrar en su libro de poesías íntimas, poemas de los 13 años, de los 16 años, con una profundidad espiritual, una profundidad filosófica realmente asombrosa. Así que Ada conoció desde muy joven textos de filosofía oriental, inclusive hay uno de sus poemas está dedicado al Bhagavad Gita, allá con tan solo 25 años, y no solamente estuvo interesada, digamos, en textos de filosofía oriental, sino que en lo que es estudios terciarios en nuestro país, se graduó como profesora de filosofía y ciencias de la educación.
Ella en su vida, desde muy temprana edad también, siempre estuvo rodeada de discípulos. Y había sido invitada muchas veces a viajar a India, a profundizar el estudio de los textos clásicos de la filosofía de la India en su fuente, y no solamente el mero estudio de estos textos, sino a transitar esa experiencia que estos textos invitan a caminar. Pero siempre estaba el tema de estar abocada a esa escuela de humanismo, esa escuela de no violencia, esa escuela del desarrollo espiritual interior de las personas. Entonces, en la atención a todos sus jóvenes discípulos, nunca había tiempo para hacer este viaje. Y este viaje surge en realidad porque en una conferencia en la cual ella estaba una vez, siendo muy joven, un monje hindú que daba esta conferencia, cuando termina el evento, la señala y la elige entre la multitud, invitándola a que se acerque a él. Imagínense una conferencia con cientos de personas y de repente un monje que nos señala, ¿no? Y uno diría, será otra persona a la cual se dirigen, ¿no? Y ella pensaba lo mismo, y no, era ella a la cual el monje se dirigía, y a partir de ahí comienza una relación profundamente espiritual con este monje en esos tiempos, a través de cartas, a través de algunos pequeños encuentros o breves encuentros, y surge esta invitación, ¿no? Pero siempre era no, como les decía, debido a las grandes ocupaciones, ¿no?, que tenía. La cuestión es que, pasado el tiempo, este monje se encuentra muy enfermo y Ada decide, esta vez sí, viajar e ir a visitarlo. Así que llega a India en el año 1972, en septiembre del año 72. Ya allí siente Ada algo muy especial, siente algo que tiene que ver con sentir que uno llega a su casa, sentir que uno está llegando a su corazón, a su patria, a su legado espiritual. Impacta profundamente esa cultura devocional, esa atmósfera devocional que impregna toda la India. Y no solamente esa atmósfera devocional que se traduce, digamos, en templos, que se traduce en campanas, sino que se traduce en alegría. Impacta esa alegría que también está plasmada en los colores. Una cultura plena de colores, plena de alegría, plena de devoción. Así que llegada a India, sentir que esta es su casa, y en todas, de alguna manera, sus anécdotas, que para aquel que quiera recorrerlas, están noveladas en uno de sus libros que se llama Om Guru Om. Este monje que la había invitado, la conecta con unos monjes en los Himalayas. Y es algo bien notable, ¿no? Ahí está una foto de los monjes, ¿no? Los monjes que le daban el texto que estábamos hoy presentando y también que tienen que ver con la enseñanza del sánscrito. Imagínense de alguna manera que ahí está nuestra madre muy joven, 40 años en esa época. Estos monjes que vivían en entrada, digamos, la precordillera de los Himalayas, eran muy reacios, por no decir que era casi imposible que enseñaran a un occidental. Y sumémosle a eso, 50 años atrás, que menos todavía a una mujer, ¿no? La condición de occidental y de mujer 50 años atrás, que hoy parecería, digamos, que no puede ser, era digamos, algo raro de hallar. Un poco, de alguna manera, creo yo, ¿no? Y después de haber escuchado muchas cosas, porque los occidentales tenemos por ahí una mente un poquito anárquica e inquieta, ¿no? Entonces muchos como que
la soledad y la quietud no nos cae muy bien. Pero bueno, parece que este monje es cuestión, y estos monjes en cuestión vieron algo muy especial en Ada, y allí estuvo con ellos durante un año, en este ashram, o así se le llama, digamos, a una casa espiritual, o lo que llamamos en nosotros un monasterio, de alta filosofía, de meditación, que estaba, como decimos, en la zona de Rishikesh, en el norte, en la precordillera de los Himalayas. Pero todo esto, esa venida, digamos, esa estadía de un año, desde septiembre del 72 a septiembre del 73, en tierras hindúes, la realidad es que la madre no lo tenía planeado. Esa cuestión de llegar, no, y decir, bueno, tengo que volver, ¿quién va a cuidar a la escuela? ¿Qué van a hacer los chicos? No, tengo que volver. Siempre esa urgencia interior de cuidar a sus discípulos. De tal manera que podríamos decir que en realidad ella nunca fue a buscar nada para ella, ninguna realización espiritual, ningún maestro oculto o enseñanza esotérica. Pero cuando de alguna manera los monjes insisten, y este monje en cuestión insiste, ella dice, bueno, si esto sirve como camino, si esto sirve para ordenar pedagógicamente la enseñanza espiritual para todos mis discípulos y para todos aquellos hombres de buena voluntad que quieran escucharla, recibirla, que así sea. Así que se queda esos años. Y durante ese año recibe esta enseñanza. Previamente, digamos, o junto, digamos, o paralelamente a esta estadía, ahí vemos una foto, ¿sí? Dándole de comer a un buey. Como les decía, a los monjes les llamó muchísimo la atención esta condición de ser compasiva con todos los seres vivientes, con los animales en este caso. Siempre llevaba todos los días algo de comer a los animales, y hay una anécdota, digamos, con un gato, que una calle en una ciudad de la India, yo la verdad es que no conozco la India, pero a través de todos los que cuentan, todo es un lío, ¿no? De tránsito, de gente, no hay un orden tal cual nosotros tenemos de lo que es una ciudad, ¿no? Ordenada, con semáforos, ¿no? Y calles que van hacia allá y otras que van hacia allá. Descubre un gato, ¿no? Un pequeño gatito en un matorral, y iba con un monje ella, y ese gatito llama su atención y dice, no puedo seguir adelante yendo en busca de esta sabiduría si dejo desamparado a este pequeño gato. La cuestión es que se mete, ¿no? Le pide a unos niños que se metan dentro del matorral, rescaten ese gato, toma ese gato entre sus manos, y hasta que no encuentra a una familia que quisiera hacerse cargo de ese gato, ella no sigue su camino. Esto es, el amor al prójimo está presente en toda su tarea. Hay infinidad de fotos que resaltan esta cualidad compasiva. Maitreyi le llamaban los monjes. Ese nombre le pusieron, compasiva o amiga de todos los seres. El monje la veía lejos y un poco se había enojado con ella por esta actitud, ¿no? Y que lleva a que en el texto que les recomiendo, Om Guru Om, se dé una hermosa reflexión acerca de que el camino espiritual comienza con el otro que tenemos a un lado. En esa recorrida luego, digamos que tiene que ver con el sur de la India, aquí vemos una foto, está el encuentro en la ciudad de Madura,
con el templo de Meenakshi, que es el que aparece ahí en las fotos, que son templos enormes. Y ahí visita esta ciudad de Madura y este templo, en donde el monje le dice, vamos a encontrar a la Madura de los hombres y a esa ciudad de la divinidad, o esa ciudad o el lado espiritual. Madurai, ¿sí? Madurai. Y la madre piensa, Madura será como todas las ciudades, y parece que no, ¿no? Parece que no. Es una ciudad en el sur de la India, demasiado distinto, como les decía, a lo que nosotros conocemos, y el encuentro con ese templo de Meenakshi será para Ada lo que podríamos llamar esas incursiones para el ser humano en lo que es lo indecible. Incursiones en esa experiencia donde la mente se detiene para abrir las puertas al manantial del sentimiento sideral, del amor sin medidas, del éxtasis espiritual, de la algarabía, de la fiesta que implica el contacto con la divinidad. A veces tenemos relacionado la espiritualidad con la seriedad y parece que no hubiera fiesta allí. Y lo que encuentra Ada, y siempre nos ha tratado de mostrar, es ese encuentro de que la espiritualidad es una constante alegría, es un despertar del sentimiento. Y lo que Ada descubre en ese templo, las experiencias que descubre en ese templo es eso, la alegría, la fiesta de la espiritualidad. Ahí tenemos una foto de ella en la precordillera de los Himalayas. Por último, quiero decirles un encuentro que tuvo la madre con unos niños que vivían en un ashram y que le hacen una pregunta que para nosotros casi suena a risa, que es, señora, ¿cuántos samadhis ha tenido usted? Esto es, ¿cuántos estados de conciencia plenos ha tenido usted? Y uno dice, pero samadhis, ¿no? Pero yo no soy un santo. No, dice, sí, ¿cuántos samadhis? ¿Cuántos samadhis? ¿No? Niños educados en la práctica de ese buceo interior de una conciencia despierta. Ahí tenemos esa foto final, ¿no?, de la madre reflexiva. Y bueno, compartir estas anécdotas con ustedes, esta fiesta de nuestra madre en tierras de la India. No sé, Pablo, si son 2 viajes que la madre hizo a la India, ¿sí? Que duró un año completo y el otro que fueron 6 meses, en el año 77. Fue el segundo viaje, que fueron menos tiempo, donde la madre recibe el Bhagavad Gita. En este primer viaje es el texto que nos ocupa hoy, los Prakarana Granthas, y en el segundo el Bhagavad Gita. No, creo, Marcelo, te súper agradezco. Nos situaste un poco en el contexto, porque si no uno imagina que fue allí, se sentó y copió o escuchó y se volvió y entre medio no sucedió nada. Pero bueno, fue 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes, viviendo en esa disciplina, en esa sadhana, junto a estos monjes que eran seguramente muy rigurosos, muy precisos. Sí, absolutamente. Y no sé, te dejaría incluso tal vez que sigas con algo más que tengas en mente. Sí, cómo no, si querés, un poco ilustrando lo que estos textos nos hablan. Hay una canción de Ada que para mí es como un Prakarana Grantha. En realidad es un Upanishad, digamos. ¿Sí? Es un poquito más que un Prakarana Grantha. ¿Sí? Que se llama Identificación. No sé si se escucha la guitarra. ¿Se escucha o...? ¿Sí?
Me identifico, hermano, con la luz. Yo con la claridad me identifico, con la bondad, con el perdón y el cielo azul, con todo lo que me hable de infinito. El tiempo no me puede contener. Yo salto sus barreras porque Dios me dio su ser y de su mano celestial me va llevando a la sagrada perfección. El espejo es mentira, yo no soy la imagen reflejada en el cristal. No tengo edad, mi esencia es arcana eternidad. Bueno. Gracias Marcelo. Es todo un trance hablar después de una canción así tan sentida, pero nos queda el néctar de la melodía y de esa letra. Me identifico, recuperar la identidad. De alguna manera son ideas señeras, ideas muy fundamentales de la vida y de la búsqueda espiritual. Algo muy característico de la vivencia a lo largo del tiempo en la profesora Ada Albrecht es el hincapié en el universalismo, la idea de que la búsqueda espiritual y la realización espiritual son algo propio del ser humano, inherente a él, y que de alguna manera el ser humano mismo es la prueba de su posibilidad de trascendencia y de perfeccionamiento. Y todo esto, de alguna manera, alertándonos a no encapsularnos en dogmas, a no quedarnos, a que el ser humano en general aprenda a rescatar, como hacen las abejas, el néctar de las flores, recuperar lo esencial. Y de alguna manera eso ha sido la luz señera de su camino y su enseñanza, el buscar la inquietud espiritual y el camino mismo dentro del corazón del ser humano, y no tanto en las formulaciones de las distintas doctrinas y religiones. De algún modo, esto es el sentimiento y el ideal fundamental, pero también es propio darnos cuenta, es apropiado darnos cuenta que ese ideal y ese sentimiento requiere de algún camino, requiere de algún, por decirlo así, de algunos pasos que tal vez podrían facilitar a nosotros la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, la vivencia de nuestra verdadera naturaleza. Y es en este punto donde me gustaría conversar con Gustavo, qué es la Vedanta, porque algunos hemos escuchado hablar de ella, pero tal vez no todos. ¿Qué es la Vedanta y en qué medida encontramos en esta doctrina o en este camino de la filosofía hindú esa vivencia espiritual que siempre hemos aprendido de la profesora Ada Albrecht, de nuestra madre espiritual? Sí, Pablo, ¿me escuchás bien? Sí, en primer lugar aclarar a algunos de los que preguntaban, a los que desde ya agradecemos la presencia que tienen en esta presentación del libro, que la profesora Albrecht no está asistiendo a esta presentación porque estaban queriendo saber. Y el sentido de lo que Albrecht encontró como inspiración en la India aparece reflejado
ese grupo de enseñanzas que se llama Vedanta, se debe justamente a la universalidad de ese conocimiento. Esto es lo que la llevó a que cuando regresara, después de las enseñanzas que recibió de parte de estos monjes en esos 2 viajes, constituyera la Fundación Astinapura como una escuela de espiritualidad, de mística, con este nombre inspirado y tomado de la epopeya del Mahabharata, porque en ella se recibía a los hombres de acuerdo simplemente a la verdad que portaban, sin importar el estrato social, la casta o el grupo religioso al que pertenecieran. Y a partir de ahí, en la tradición de la India, los conocimientos básicos son llamados los textos védicos, pero dentro de todos ellos hay una noción que se conforma como el fin al que estos conocimientos tienden, la finalidad, el propósito último, que es lo que se llama Vedanta. A veces, habitualmente, por su estructura, se suele decir que es el conocimiento contenido en las Upanishads, que son la parte final, llamémosle así, de estas escrituras védicas. Pero esto es solo una interpretación literal. El sentido profundo de lo que el conocimiento denominado Vedanta representa es cuál es esa sabiduría que una vez que el hombre la adquiere, alcanza la realización de su vida, su plenitud espiritual, la felicidad. Alcanza, como dice una de las Upanishads, justamente se disuelven todas las dudas que la mente tiene, uno no queda ligado a las imperfecciones y dolores de la vida y se desatan los nudos del corazón. Esa es la sabiduría última que no pertenece a la India, que no está encerrada ni es exclusividad de esta tradición llamada Vedanta, y que por lo tanto inspiró a Ada Albrecht al regresar a decir, desde esta sabiduría vamos a hacer un rescate vivencial de ese conocimiento espiritual que el hombre occidental moderno necesita para encontrar el rumbo de su vida. Ese es el propósito al que apunta esta sabiduría. Ella lo concreta en un texto, en un libro que escribe a su regreso, que se llama justamente Filosofía Final, entendida como la finalidad última a la que la filosofía abordada como propósito de autoconocimiento apunta, y que en el caso del texto que hoy nos estamos presentando, tenemos este honor increíble, esta oportunidad de la vida tan impresionante, nos muestra cómo llegó justamente a esa elaboración del conocimiento final. Así que ese es un poco el propósito de lo que se llama en la tradición de la India Vedanta o conocimiento final. Gustavo, Bien. quería decir una cosita nada más, Gustavo, que no se te escuchaba muy bien. No sé si al resto escucha bien. Abrí tu micrófono. Bien, intentaremos ver si es que... Solo cuando se aleja o habla muy rápido, pero si no, podemos... ¿Seguís vos, Pablo? Claro, sigo yo porque me surgió alguna pregunta más. El texto que estamos presentando hoy, los Prakaranagranthas, también dice tratados preliminares de la Vedanta. Es como si nos indicara que hay un trabajo previo para la comprensión o la experiencia o la concientización de ese conocimiento final. No sé si Gustavo, o Fabiano o Marcelo me quieren comentar por qué tratados preliminares, que en cierta medida me da la idea de que buena
parte de la importancia del texto radica justamente en eso. Podemos hacer un dúo si quiere, Fabiana. Bueno, La idea es que como todo conocimiento, como toda sabiduría, requiere de parte de uno que uno se prepare para recibirla. ¿Me estás escuchando, Fabiana? Sí, te escucho, Gustavo. Prepararse quiere decir abocarse a la práctica espiritual. India es, por sobre todas las cosas, el país de las prácticas espirituales. Que en India tienen un nombre genérico muy clásico, que es la palabra yoga, que a pesar de que nosotros la entendemos solo como Hatha Yoga, en realidad es el nombre genérico con el cual toda India muestra el camino que es necesario recorrer para que uno descubra justamente cuál es el objetivo de su propia existencia. Y a la par es también conocida muchas veces en los círculos que se relacionan con el conocimiento espiritual como sadhana, ejercicio del alma. El alma, como nuestra facultad esencial y central, necesita desenvolver sus capacidades, necesita ejercitarse, entrar en movimiento, y el maestro va guiando al discípulo que va entrando en movimiento en el camino espiritual, que va dando sus primeros pasos a través de estos tratados preliminares. Por eso son preliminares. Sí, Fabiana. No, que justamente su nombre, Prakarana Granthas, nos habla de Prakarana, preliminar, y Granthas, tratados. Y se los debemos a diferentes maestros también que justamente han tratado de darnos ese caminito, esos escalones, esas ayudas, para que podamos ir paulatinamente hasta la sabiduría final que hablábamos, que representa la Vedanta. También recordamos que justamente Vedanta nos habla de que está basada, o su origen viene de esos libros sagrados de los Vedas, y que en su parte final, los Vedas, en sus capítulos finales, tenemos esos otros libros también maravillosos que hablaremos en otra oportunidad, que son los Upanishads, que mencionó Marcelo. Pero justamente a nosotros, los discípulos, ese conocimiento no es accesible tan, digamos, de primera mano, de primera vuelta, entonces necesitamos ayuditas. Y esta ayuda los maestros nos los han dado a través de estos tratados preliminares. Entonces tenemos que ir haciendo un caminito en nuestro desarrollo interno, nuestro desarrollo espiritual, que es eso, que el alma despierte, que después se vaya preparando, que nuestra mente se vaya purificando de aquello que no es ese último conocimiento, que es nuestra identidad con lo divino. Y para eso entonces empezamos por algo preliminar, seguimos por los Upanishads y así, así. Continuaremos hasta llegar a la cúspide de la Vedanta. Y parece, digamos, que de alguna manera nuestra cultura siempre está, más que todo últimamente, emparentada con lo rápido, con lo ya, con la carencia de paciencia en el aprendizaje, ¿no? Y nos parece que podemos pensar ese final del conocimiento o esa profundidad de conocimiento, y como la mente de alguna manera lo agarra, nos parece que ya estamos ahí, ¿no? Y nos damos cuenta que no es simplemente un conjunto de ideas, un ramillete de ideas que uno prende en su cabeza, sino que es un trabajo interior profundo de despertar, de ir quitando en ese jardín interior que justamente al principio dista bastante de ser un jardín o un lugar apto para que florezcan allí hermosas flores, sino que a veces está un poco árido, duro, con demasiadas espinas, ¿no? Como para que florezca. Y de alguna manera es reconocer la lentitud o lo que pide de nosotros ese camino, ¿no? De ahí la necesidad de
los ejercicios previos, ¿no? De acuerdo, digamos, a lo que preguntaba Pablo en su cuestión, ¿no? Mientras ustedes se expresaban tan buenamente, estaba viendo cuáles son esos 4 tratados preliminares. Fabiana, ¿querías señalarlos? Sí, cómo no. En este texto que hoy estamos presentando, estos tratados preliminares son 4, que se consideran, digamos, 4 muy importantes, y son los que entonces recibió nuestra maestra espiritual, Ada, en su primer viaje, y uno de los tratados lo recibió en el segundo. El primero de los tratados que encontramos es el Atma-bodha, que nos habla del conocimiento del ser. Después tenemos otro llamado Laghu Bhakya-vritti, que se traduce como breve explicación sobre sentencias védicas, ¿no? Las sentencias principales de la Vedanta, pero a su vez es muy interesante el Laghu Bhakya-vritti porque comienza a introducirnos en la meditación, o sea, profundiza sobre la práctica. Y tenemos posteriormente el Vedanta Sara, que nos habla sobre la esencia de la Vedanta, o sea, todos estos fundamentos que nos explicó Gustavo están sumamente detallados, y culmina con el Drik-Driksha Viveka, que nos habla sobre el discernir entre el vidente y lo visto, o sea, poder discernir entre la realidad y la ilusión, para llegar a la unidad, para llegar a Vedanta, la sabiduría final. Estos 4 tratados que trae Ada hacia nosotros, ese orden que aparecen en el libro es importante también porque es un orden pedagógico. Es como ella lo recibió y como lo transmitió, y a su vez, por ejemplo, nosotros lo seguimos también transmitiendo en nuestros cursos de filosofía, pero es interesante saber, porque esto que hablamos, ¿no? De preliminar, de preparación, es decir, nos van marcando como un escaloncitos, ¿sí? Escaloncitos de un camino que tenemos que recorrer. Sí, Pablo, ¿querías comentar? Creo que ya tenemos bastante claro entonces el título del libro, porque hemos ahondado en título y subtítulo, y sería apropiado para todos nosotros, porque Marcelo tiene algunas sorpresas para ir intercalando entre nuestras conversaciones. Y Marcelo, ¿qué podríamos escuchar ahora? Tu micrófono, Marcelito. Una poesía, una canción, digo, que es lo más apropiado. Vamos con una poesía, si quieren. Esa tan linda sobre los libros de Oriente. Dale. Que empieza, digamos, hablando de los libros de Oriente y nombrando al Gita. Cuando dice el Gita es el Bhagavad Gita, el sagrado Bhagavad Gita, que es tan importante fuera para Gandhi, por ejemplo. Y dice: oh mi Gita sagrado, oh mis libros de Oriente, Dios te quiere, me dicen, y es tuyo para siempre. Ante ellos me siento tan humilde y pequeña como tímida chispa que se enfrenta a una estrella. ¿Qué sería sin ellos? Nada. Nada sería sin su luz infinita, sin su arcana poesía. Ellos son como faros para el hombre sin rumbo que se pierde en los mares tenebrosos del mundo. Ellos cantan, bendicen, oran, ríen y enseñan que no existe el pecado, que no hay almas pequeñas, todos somos tus hijos, Padre mío, y tu cielo, la esencia que se esconde detrás de tanto anhelo. No son libros, ¿no? Son ángeles,
sacerdotes que rezan, son esencia de vida, todo fuego y nobleza. Oh, mis libros de Oriente, los hijos del amor y de nuestro Padre, suprema bendición. Gracias, Marcelo. Gracias, Marce. ¿Qué decir? Bueno, qué decir es, nos da una dimensión esta poesía de un valor particular que tiene la enseñanza contenida en este libro, porque de alguna manera la autora estima, quiere profundamente y reverencia a la enseñanza. No solamente es un material con el cual se estudia y se razona y se piensa y eventualmente se practica, sino que la enseñanza en sí misma es algo que amerita nuestra veneración, porque de alguna manera es la guía y la orientación que nos cura un poco de la ignorancia y el desamor. Y esto me recuerda a una frase muy reiterada en las doctrinas y enseñanzas espirituales, y es la idea de la transmisión de alma viviente a alma viviente, y que creo que es un valor muy presente en esta obra. Me gustaría que alguien me dijese algo de eso. Sí, cómo no, Pablo. Realmente creo que eso es lo fundamental del libro. Es un libro en donde tenemos la oportunidad, cuando lo estudiamos o lo leemos, de escuchar a una maestra espiritual, ¿no? A una persona que ya ha realizado a Dios, ya vive desde la unidad, ve a Dios en todo y en todas las cosas. Entonces el libro no es una explicación de estos tratados preliminares, no es un estudio intelectual, sino que ella nos está transmitiendo su experiencia, como bien nos dijo Marcelo cuando nos contaba, ¿no?, sus anécdotas de India. O sea que el libro es un libro vivo, en donde nosotros podemos encontrar la transformación espiritual de esta maestra, pero a la vez lo hace de una manera que también sea nuestra transformación espiritual. O sea, yo escucho a un maestro, escucho a un gurú, a ese que me lleva de la mano, ese que me guía. Los maestros dicen que para encender una vela o una lámpara, ¿no?, de aceite tan típicas de India, se necesita un fuego anterior. Bueno, entonces en este caso, Ada es ese fuego y este libro es ese fuego. Ese fuego que en un momento nos despierta a nuestro alma, nos enciende el corazón y entonces todo empieza a movilizarse. O sea que no es solamente leer un tratado preliminar que me va a dar cierto conocimiento sobre todas estas cosas difíciles que hablamos, sino que es algo que me va a movilizar a amar, me va a movilizar a ser más buena, en definitiva, y querer, y como nos decía Marcelo hace un ratito, querer a todas las criaturas. Creo que eso es lo fundamental de este libro, de esta enseñanza que nos transmite. Y además, que creo que por ahí Gustavo puede ampliarlo, si bien es una enseñanza milenaria, es una enseñanza que no se sabe de su edad, consideramos que es atemporal, o sea, es eterna, no tiene autor humano, no es una enseñanza que viene en todas las tradiciones y no podemos fijar bien su fecha. Cuando lo abrimos y lo leemos, me está hablando a mí, está hablando a cada uno de los que los lee. Entonces, si quieres ampliar. Cuando... Eso es lo que se llama la escucha, ¿no? Efectivamente, lo que significa la escucha no es el acto en el cual el oído está ejerciendo sus funciones, sino que es una disposición vivencial. Por eso se dice que la escucha es la cualidad inicial del discípulo. Y se escucha a veces, como vos bien decís, en el contacto viviente con el maestro, pero también cuando el maestro deja un legado viviente, como es un libro, ¿no? Así
parece que es otra manera de Claro, es otra manera de que el gurú nos hable. Pero creo que eso es interesante para todos aquellos que lo van a leer a partir de ahora, si no lo leyeron, que no es simplemente leerlo como un tratado de filosofía, sino que es que me habla. Por eso yo le llamo al texto eterno compañero, porque en realidad obviamente lo estudiamos metódicamente, ¿no? En cursos de filosofía, pero también siempre está ahí cerquita y cuando uno abre, seguramente en cualquier página nos va a decir lo que necesitamos en ese momento. Por eso es un texto vivo, un texto de una maestra espiritual. Cuando tuve ocasión de repasar los escritos del libro, me quedé gratamente impresionado por el hecho de que conserva el estilo tomar apuntes. Queda más allá de lo que escuchábamos respecto de quién nos está dando la enseñanza. Desde otro punto de vista, el estilo del texto es un estilo simplísimo porque es el estilo de voy tomando los textos o las enseñanzas que los monjes me van dando, e incluso cada idea que voy descubriendo o cada nueva práctica que voy descubriendo, la voy anotando. Ese es el estilo con el cual está escrito el texto y por eso también se hace altamente cercano a nosotros. No está escrito tanto desde el punto de vista del maestro, eh, sino desde el punto de vista del discípulo que va aprendiendo. Y eso entonces hace que a nosotros nos sea relativamente fácil acercarnos a la lectura del mismo. Y hemos dicho y hablado, hemos mencionado la idea de las prácticas que en este texto nos vamos a encontrar, que tal vez podamos después decir un poquito más. Pero particularmente una de las grandes enseñanzas en estos textos es aprender a descubrir al ser universal, a Dios, en todos los seres. De alguna manera, aprender a perder de vista el nombre y la forma que nuestra mente le atribuye a las experiencias y tratar de quedarnos en el sentimiento de la sustancia esencial, de la esencia divina que está detrás. Y hay una canción que nos gusta mucho y que Marcelo la sabe cantar, parece que estuviera preparado esto que estoy diciendo, que justamente nos invita a ese ver más allá de las apariencias, por decirlo así. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Marcelo? ¿Sabes algo? Si no sabes... Como anillo al dedo me viene lo tuyo. Si no sabes que las nubes son cartas de amor, si con lógicas envuelves a tu corazón, si el sol sale para ti, solo un pájaro cantor, vives en el error, vives en el error. Si no sabes que ese río al que ves pasar lleva en sí la esencia misma de la eternidad, es porque no miras bien, no aprendiste aún a mirar las cosas como son en su oculta verdad.
Gracias otra vez. Acá este es de pura... Perdón, acá es pura filosofía, verdad y apariencias, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Algo muy simpático de estas enseñanzas es que en cierta medida están situadas en ese lugar donde la filosofía se transforma en contemplación, donde la metafísica se transforma en mística. De alguna manera, con argumentos apropiados, se nos explica por qué y cómo tenemos que ir dejando la egoidad y la excesiva actividad mental para de ese modo tener acceso a la realidad interior o a la realidad exterior más allá de la dinámica de la mente. Y por eso esta canción es como el resumen romántico, o tal vez no tan romántico, de lo que buena parte de la práctica de estos textos, porque es muy lindo soñar o aspirar a descubrir que hay algo más allá de los orzales o de las nubes. Pero lo que a veces se nos escapa es que eso es un trabajo interior que lleva un compromiso, que lleva un tiempo de cultivo. Y por eso las prácticas fundamentales que se nos enseñan en este libro están destinadas a que nuestros sueños de espiritualidad se concreten, o al menos que si no se concretan, que nos aproximemos a su concreción unos pasos, lo cual se nota inmediatamente en una calidad de relación con la vida mucho más simple y mucho más sana. Pero bueno, sabemos ya que tenemos 4 tratados preliminares que nos contaba Fabiana, 4 tratados preliminares que tengo entendido que están explicados con notas y algunos otros contenidos más hay en el texto. Me gustaría tal vez saber un poquito más respecto de eso, si alguien quiere comentarlo. Sí, el libro además contiene bueno, un prólogo muy amorosamente escrito por un discípulo de Ada, que es Claudio Dossetti, que es muy sencillo, pero nos señala con agudeza las fortalezas, o sea, qué vamos a encontrar las fortalezas de este libro, ¿no? De los Prakaranagrantas. Después tenemos a los 4 Prakaranagrantas que mencionamos. Antes de ello, tenemos palabras preliminares de la autora, que son como una frutilla de la torta. Esas palabras preliminares, que son poquitas páginas y que están tomadas de justamente un trabajo muy importante, seguramente de reflexión, que hizo Ada posterior a sus viajes a India, porque están ahí cerquita, en el año 80, 81. En muy poquitas páginas nos presenta todos los fundamentos de la Vedanta y de la práctica, es decir, como que hace un tratado preliminar de los tratados preliminares. Y con esto que decimos, ¿no? Como creo que vos dijiste, Pablo, ¿no? La gracia que tenemos de poder estudiar y poder estar cerca de Ada y todo lo que ella nos ha brindado, es donde también podemos observar esto, ¿no? Lo magnífico de un maestro realizado que puede poner toda esa enseñanza en frases muy concisas y reveladoras, pero a su vez muy claras, muy cercanas a nosotros, que son como síntesis justamente de ese trabajo puro interno que ha hecho ella y que después nos lo da, ¿no? Ya nos lo da como masticado, ¿no? Como una mamá ave, ¿no? Cuando primero mastica la comidita y después se la da a sus hijitos. Bueno, después de esas palabras preliminares maravillosas que podríamos quedarnos mucho tiempo solamente leyendo eso, tenemos los tratados, en el cual cada tratado tiene un resumen. Eso es muy interesante, porque no hay muchos libros de Prakaranagrantas en que tengamos como en una hojita muy sencillo el contenido de todo el tratado preliminar. Después, en el desarrollo del tratado, tenemos
la traducción de cada verso que compone el tratado, o cada shloka, como decimos en sánscrito, con una traducción muy cuidada, tanto en la síntesis como para que sea más cercano casi a nuestro lenguaje latinoamericano, en la síntesis y en la traducción, digamos, acertada de cada término, porque recordemos que esto viene del sánscrito pasó al inglés, del inglés pasó al castellano. Así que ha sido un trabajo muy interesante de cuidar eso para que nuevamente eso sea cercano a nosotros, que nos quite obstáculos, lo hace como fácil. Eso que parece difícil, lo hace más sencillo. Después para cada verso también tenemos la fonética en sánscrito, para todo aquel que quiera profundizar en esos términos, y están las notas de Ada a cada uno de los versos, que como vos bien decías, también son muy interesantes, muy amorosas, porque no solamente está lo que ella recibió de los monjes, como una cuestión de aclaración de los versos del tratado, sino que podemos percibir, podemos encontrar su propia experiencia, pero además el servicio. O sea, ella las notas las escribió para el que lo va a leer, para el que lo va a estudiar. No piensa, digamos, en ella, sino que estaba pensando en aquel que lo va a leer. Entonces, ¿qué necesita? Entonces nos pone momentos en donde nos dice, atención con esto, presta atención en esto otro, relaciona esto con aquello, o nos dice, esto es importante, y nos pone una frase como resumiendo todo lo que nos enseñó antes. Y también siempre lo que se ve es ese siempre volver y volver al objetivo final, a la sabiduría final. Por más que nos tiene que enseñar a veces cosas largas y difíciles, pone un toque, pone una frasecita donde dice, ojo, mirá que esto te tiene que servir para tu camino interno. Nunca pierdas de vista la sabiduría, nunca pierdas de vista la identidad del alma con Dios. Para esto te lo cuento. No te vayas por la rama, podríamos decir que lo dice, ¿sí? Así que por eso las notas, como las palabras preliminares, realmente son como dulces que nos ha regalado. Y también tiene un glosario de términos en sánscrito, nuestro estimado libro. Además de lindas también poesías y canciones que han sido intercaladas entre cada uno de los tratados. Este es un poquito el resumen de lo que tiene físicamente nuestro Prakarana Granta. Bien, bien. Y es porque como hablamos del texto y lo presentamos, decimos todo lo que pueda ser característico y distintivo de él. Un detalle que también recuerdo al leerlo, y que tiene que ver con lo que mencionabas, Fabiana, respecto a la actitud de servicio de Ada. Es muy claro que nosotros solemos tener un ímpetu y un entusiasmo inicial cuando nos dedicamos a iniciar emprendimientos. Entre ellos también iniciamos caminos espirituales, como iniciamos cursos de otras cosas. Y generalmente está ese famoso entusiasmo de los 3 primeros meses, pero que justamente es uno de los problemas fundamentales de los buscadores espirituales, es el no tener el apoyo, a veces, como les diría, emocional, para algo que inevitablemente sucede, la pérdida del entusiasmo, la pérdida del aliento, la falta de voluntad, porque no la tenemos desarrollada. Y un verdadero maestro, un maestro compasivo, tiene en cuenta, conoce de primera mano esta debilidad propia de nosotros, los aspirantes a la sabiduría, los enamorados de la sabiduría. Y por eso el texto, como la mayoría de los textos de Ada, abunda no solamente en ideas claras y orientadoras, sino en estímulos. Estímulos al estilo, no creas que no podés, no pierdas la fe, tenés que creer en vos, no tanto porque uno tenga un poder en uno mismo, sino porque la realización ya está dentro nuestro, ¿no? Es como decirle al cielo nublado, decirle, dale, dale, que te podés abrir y mostrar el sol, porque el sol ya está. De alguna manera no solamente clarifica
el texto, sino que también alienta, estimula, y que a veces perdemos de vista que ese es un detalle muy importante en la enseñanza espiritual. No solo esclarecer el camino que hay que andar, sino, de alguna manera, dicho más burlamente, empujar un poco al caminante. Eso, Así que Pablo, bueno, que decís, eso, Pablo, que estabas diciendo, es también una anécdota que le hemos escuchado contar tantas veces a Ada de parte de sus monjes, ¿no? Cuando ella le preguntaba a los monjes, bueno, pero ¿quiénes van a poder estar capacitados para recibir este conocimiento que tengo para llevarles que ustedes me han transmitido? Y ellos le decían esa frase en inglés que ella nos repetía, who knows, quién sabe, ¿no? Porque la conciencia humana ni bien encuentra una oportunidad, es como una semilla que ante un poco de humedad, un poco de tierra y un poco de sol, florece. Y los monjes le decían, ¿no? Just like that. Simplemente el alma aflora. Maravilloso e importante eso que recordabas, Pablo. gracias, Gustavo, por el añadido. El texto, como decíamos en bloques anteriores, antes de seguir, perdón, tenía en mente saludar una vez más a todos los que todavía nos acompañan en la transmisión, a los que se incorporaron después, seguimos pendientes de ustedes y es con ustedes que estamos compartiendo estas palabras, canciones, poesías, y también nuestro propio entusiasmo y nuestra propia alegría y gratitud por este texto que hoy en día está al alcance de nosotros y que realmente lo esperamos, como sabíamos que existían estas notas y estos apuntes, durante muchos años esperamos que vieran la luz. Por eso les decía al comienzo que era muy llamativo. Es un libro de los últimos y sin embargo su composición sería uno de los primeros, uno de los originadores y desencadenantes de mucho de lo que vino después. Bueno, hemos hablado largamente y compartido sobre la autora del texto, sobre su obra. De alguna manera hemos dado a entender cómo buscó plasmar sus ideales a través de sus escritos y de la actividad de la Fundación Hastinapura, a través de la educación y el servicio. Hemos hablado de la filosofía a la cual el texto hace alusión. Hemos hablado también del contenido de los textos, pero como les estaba diciendo hace un ratito, los textos apuntan a transformar la indagación filosófica en vivencia filosófica que ya pasa a ser experiencia de meditación, experiencia contemplativa. Así que casi necesariamente el cierre de nuestro encuentro va a rondar en esa tónica, o sea, en un momento no vamos a explicar ni comentar más nada, sino que vamos a tratar de que interiormente algunas de las ideas vertidas se hagan un eco, tengan un lugarcito en el corazón, en la mente y en nuestro interior, como para asegurarnos de que esas ideas van a quedar y van a aprender. Y porque tengo aquí el orden de las actividades, sé que ahora viene una canción, y por ejemplo, para introducirla, yo me remitiría hablaste de experiencias del encuentro entre hada y animales, en la India, por ejemplo, donde le tocó de alguna manera alimentarlos, nutrirlos, cuidarlos, acompañarlos. Pero muchas de sus canciones y poesías hablan de otros animales con los cuales se encontró. Y, por ejemplo, que ¿tendrías alguna canción que nos ilustrase esa vivencia o esa experiencia? Claro, podría ser un pájaro, un jilguero, un gorrioncito o un burrito. Uno de todos esos. A todos nos sorprendería un burrito, me parece. Un burrito, dale, sí. Dale. Yo quería agregar una cosita, ¿no? Un poco lo que decía Pablo acerca, ¿no? De que este texto, a pesar de estar recién editado ahora, está hace tanto tiempo. Y yo le quería compartir con todos los que están escuchando
cuánto hemos suspirado, anhelado, todos nosotros, por las poesías de la madre, por tenerlas, cuánto hemos suspirado por el comentario a los Prakarana-granthas que la madre ha traído de los monjes. Porque no es que era una traducción de un libro que alguien escribió, sino que era esa enseñanza viva que salió de una boca viviente de un monje que la madre escuchó y que la madre nos transmite, y toda su poesía que está tan rica, tan rica, tan rica en anhelos, tan llena de fuerza, y de alguna manera toda su música está ligada a eso, y en este caso, Burrito Valparaíseño. Burrito valparaíseño, de las orejitas gachas, conocedor de mil sendas y amigo de mil montañas. Tu pelo huele a tomillo cuando desciendes del valle, como empujándole el tiempo para que te haga la tarde. Duerme, burrito, que tú soñar tiene campos de azúcar, prados de estrellas, cerros de pan. Duerme, burrito, ya. Cansado de andar senderos que no se terminan nunca, te dan consuelo las flores y el lucero su luz pura. Burrito valparaíseño, de las orejitas gachas, conocedor de mil sendas y amigo de mil montañas. Duerme, burrito, que tu soñar tiene campos de azúcar, prados de estrellas, cerros de pan. Duerme, burrito, ya. Gracias otra vez, Marcelo. Es muy repetido la gratitud. Nos acercamos a los finales de nuestro encuentro y, como les decía, es el momento de un poco menos de movimiento de la mente y de la imaginación. Es momento tal vez de la interiorización de las ideas y de los sentimientos que compartimos. Y tal vez dejaría en manos de Gustavo este momento para ir propiciando esta interiorización, este recogimiento. Muchas gracias, Pablo. Ada Albrecht, que como se dan cuenta, no solo ha sido una escritora, una buscadora de caminos, una idealista, esta sabiduría en India, sino que entregó toda su vida desde el año 77 en que retornó de la India para poder estar siempre asistiendo con la compasión
y hacer honor a ese nombre de Maitreyi que le entregaron, con el que la congraciaron, con el que es muy significativo lo del nombre en la India, ¿no? Porque siempre se dice que esos nombres con que los maestros se dirigen a los discípulos son como un contenido de la seidad, de la misión de vida que alguien tiene. Y Adalbrecht lo tenía muy claro desde que a los 7 años compuso ese primer poema acerca de ese canillita que bajo la lluvia en los tiempos de la guerra vendía diarios para poder obtener algunas monedas con las que ayudar a su familia, y teniendo 7 años sabía que ella lo que podía hacer era ir y comprarle el diario al canillita y dedicarle esa canción. Y tantos hemos conocido también aquella anécdota en que en el año, al regreso de la India, cuando caminaba por las calles y veía a las madres embarazadas, se preguntaba, ¿quién dará enseñanza espiritual a esos niños que están viniendo al mundo? Esos son los signos de la sabiduría, nos dicen las escrituras sagradas. Puede ser que no lo entendamos de allí, pero quienes hemos tenido la gracia de estar cerca de ella, como todo aquel que está cerca de un verdadero maestro espiritual, habrá visto que la compasión es el signo de la sabiduría. Y la sabiduría de la filosofía final tiene un final que es la meditación. La meditación es como la experiencia final de la sabiduría final, de la filosofía final, de esa Vedanta que conforma el núcleo esencial de toda tradición espiritual, porque toda tradición espiritual por definición apunta a que los seres humanos podamos descubrir que somos seres divinos y que ese misterio que llamamos Dios no solo está en el burrito, no solo está en esos niños, en ese búfalo al que le vimos acariciar en las calles de la India, sino está también en nuestra propia alma y clama, espera, anhela ser dado a luz. Así que vamos a cerrar nuestro evento del día de hoy simplemente tratando de seguir ese camino que Ada Albrecht, como todos los grandes, pero bueno, no conocimos a todos los grandes, la conocimos a ella y tuvimos la gracia de poder estar cerca de ella y que la vida nos permitiera estar cerca de ella durante tanto tiempo, desde el año 81 justamente, en que crea la Fundación Hastinapura. Vamos a cerrarlo haciendo honor, haciendo gala a esa experiencia de silenciarnos, de detenernos, porque para adquirir sabiduría necesitamos detenernos, de interiorizarnos, no porque afuera no esté la sabiduría, sino porque al abrir los ojos nos distraemos y no la vemos, de aquietarnos para que las aguas decanten y nos permitan percibir el brillo. El reino de los seres, de los cielos, está en vosotros. Yo moro en el corazón de todos los seres, dice Cristo, dice Krishna. Eso hemos escuchado de los labios de Ada Albrecht. Y le damos espacio a esa luminosidad interior, a esa fuente de felicidad, a ese manantial de compasión. Para que ilumine nuestras mentes,
para que despierte nuestros corazones, para que active la energía de nuestras manos y podamos estar al servicio de la vida, al servicio del prójimo, que es el que está allí junto a nosotros. Ahí aparece Shanti, la paz del alma, la paz del corazón. Que esa paz sea con todos nosotros. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz. Paz, paz, paz. La bendición divina de todos los que hemos compartido con ustedes hoy esta presentación, para todos los que están junto a nosotros y para todos los que están dolientes en medio de estas circunstancias difíciles que vivimos, para que puedan encontrar consuelo, compañía, comprensión. Gracias, Gustavo. Gracias a mis compañeros con los cuales pudimos compartir este encuentro. Gracias también a los que nos ayudaron con las cuestiones técnicas y nos permitieron salir airosos, y aunque media hora más tarde, pero pudimos hacerlo. Y está con nosotros Miriam Ramírez, la directora de editorial, que tal vez quisiera comentarnos algunos detalles más sobre el libro y su edición ¿ya lo tendremos disponible para tenerlo con nosotros? Sí, primero quiero agradecer a todos los presentes, a todos los que compartieron este mensaje, este evento, y entre quienes estuvimos presentes, el grupo de profesores, quisimos compartir algunas chispas divinas que hemos recibido de nuestra maestra. Espero que hayan estado felices, espero que la hayan pasado bien, y que en ustedes surja también el entusiasmo por el camino espiritual y por tratar de leer y comprender estos textos sagrados. Como todos saben, en nuestra fundación estos textos están en todas nuestras cátedras, ¿sí? Así que están invitados desde ya a participar de todos los cursos y los profesorados. Y con respecto a la editorial, un servicio más que nos ha dado nuestra maestra, ha conformado, ustedes saben, toda una escuela, una fundación, y en algún momento pensó cómo acercar a más almas todo este conocimiento. Organicemos una editorial. Y así surge la editorial para la transmisión de las enseñanzas sagradas, de todas las tradiciones, ¿sí? Enseñanzas que nos acerquen al corazón, enseñanzas que nos iluminan, ¿sí? Y que aprendamos también a iluminar a otros. Así que bueno, como decían mis compañeros, durante mucho
años anhelamos la edición de este libro, nuestra maestra nos ha dado todas estas enseñanzas, pero no estaban organizadas en un solo texto. Así que bueno, tenemos la gracia, la bendición que nuestra maestra nos ha permitido editarlo, y le agradecemos profundamente a ella también el que nos ha permitido, ¿no?, la edición, y agradecer también al profesor Claudio Dossetti, que es quien ha elaborado el texto en cuanto a lo que es el tipeo, ¿sí?, el orden de los capítulos y toda la parte estética del libro para que pueda ser editado. Bueno, no tengo más que agradecimientos, invitarlos a quienes quieran adquirir los textos, los libros de la editorial Astinapura, pueden hacerlo en todas nuestras sedes, ¿sí? Saben que tenemos más de 30 sedes, ¿sí?, de la Fundación, tanto en Argentina como en Colombia, en Uruguay y en Bolivia. Y también tenemos las librerías Ganesh, ¿sí?, y pueden también conseguir adquirir los libros a través de nuestra página web, www.astinapuralibros.com, también por la plataforma de Mercado Libre. Así que bueno, sin más que decirles, los esperamos, y bueno, muy agradecidos por este espacio, y agradecer también a los profesores, a Gustavo, a Fabiana, a Pablo, a Marcelo, que dieron todo de sí para que este evento pueda digamos, podamos presentar el texto. Así que bueno, muchas gracias desde la editorial a todos ustedes. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Y gracias a todos una vez más. Creo que... Aquí está el Sí, lo hemos texto. estado mostrando. Sí, Sí. ya está, por supuesto que ya está a la venta, lo pueden adquirir, como les decía, en nuestras filiales o... Bueno, gracias Miriam, gracias a todos. Creo que de esta manera nos estaríamos despidiendo. Invitamos a todos a que realicen sus consultas, inquietudes que les hayan quedado, canalícenlas a través de los vínculos apropiados, de Facebook o de los correos de las escuelas. Interésense, infórmense en lo que quieran saber o profundizar. Estamos a disposición de todos ustedes. No sé, mis compañeros, si quisieran decir algo más. Agradecemos, Pablo, a todos los que estuvieron presentes, hay 166 comentarios, así que no podemos leerlos todos, pero bueno, muchas gracias a todos los que se acercaron a este hogar virtual de calor espiritual que generamos hoy a través del Facebook de Fundación Astinapura. Y a los que se lo perdieron, va a estar colgado, disponible, tanto en el Facebook de Fundación Astinapura como en el canal de YouTube, en el que también tienen todas las series de actividades públicas que estamos haciendo y que quedan grabadas y disponibles para ser escuchadas todas las veces que necesiten. Gracias, Gustavo, por el recordatorio. Y bueno, y saludemos todos y nos vamos despidiendo. Gracias. Fabiana, Marcelo, hablen así. Gustavo, Marcelo. Gracias. Y saludos a todos. gracias a todos. Gracias, gracias.